social como un reconocimiento a la diferencia que, en lugar de buscar la rehabilitación o normalización, pretende empoderar a la persona potenciando sus capacidades, convirtiéndolo en un sujeto de derechos y obligaciones. La inclusión social lo que busca realmente es ver a la persona diferente, y vamos a partir de un concepto que, si bien es cierto, cuando hablamos de derechos humanos siempre hacemos alusión al principio de la igualdad, tenemos el concepto erróneo de creer que todos somos iguales. Y nosotros somos iguales, pero ante la ley. En cualquier contexto, todo ser humano es diferente. Cuando partimos de este concepto es que partimos del tema de la diversidad y de la diferencia. Entonces, a lo largo de la ponencia vamos a ver tres aspectos muy importantes, que son el tema de la inclusión social, los derechos humanos y la dignidad humana. Pero primero, dignidad humana, porque cualquier proceso del que nosotros hablemos que tenga que ver con respecto a la persona, hablamos siempre de la dignidad humana. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten dos personas para ustedes qué es la dignidad humana. ¿Qué entendemos, qué creemos que es la dignidad humana? Una palabra. Amor propio. Amor propio, bien. Respeto. Autorreconocimiento. Muy bien. Es algo nuestro. Sí, propio, nuestro. Exactamente. Siguiente, por favor. Precisamente la dignidad humana, como tú lo has dicho, recoge todo lo que ustedes dijeron, pero parte de un valor, ¿cierto?, que viene inherente a la persona y al ser humano. Según Bayard, la noción de dignidad humana se vincula con el respeto incondicionado que merece todo individuo en razón de su mera condición humana, es decir, independientemente de cualquier característica o aptitud particular que pudiera poseer. La dignidad humana, o más bien el Estado frente a la dignidad humana, lo que hace es garantizarlo, ¿cierto? Los derechos humanos, derechos constitucionales fundamentales, es simplemente la herramienta que da el Estado para garantizar todas las condiciones que nosotros como seres humanos merecemos. La dignidad humana tiene dos connotaciones o dos garantías, que es una positiva y una negativa. La negativa parte de decir que yo, como ser humano y también como Estado, no puedo ofender al otro, no lo puedo transgredir y no lo puedo discriminar. Pero también hay una positiva, que es permitir ese libre desarrollo de la personalidad. Cuando nosotros hablamos de las garantías que ofrece el Estado, entonces hablamos de todas las normas, las leyes, las políticas públicas, la Constitución y los demás tratados internacionales que ha ratificado el Estado, que garantizan precisamente el reconocimiento de la dignidad humana. Cuando nosotros hablamos de derechos, no podemos dejar de lado la dignidad humana. Es imposible hablar de derechos, de respeto por el otro, si no hablamos de la dignidad humana. La dignidad humana, como lo vemos acá, es ese valor intrínseco del ser humano, y por eso es que cuando nosotros hablamos de que hay un respeto por el otro, ese respeto viene desde el momento de nacer de la persona, incluso antes, ¿cierto?, hasta la muerte. Inclusive después de la muerte se le reconoce, se le respeta la memoria. Los estados, por ejemplo, en los casos en donde el Estado ha sido condenado por violación a los derechos humanos con ocasión al conflicto armado, una de las formas de reparar a las víctimas, ¿cuál es? Los monumentos, ¿cierto? ¿Qué representa ese monumento? La memoria, ¿cierto? La memoria histórica y el reconocimiento de esa persona como ser humano. Para nosotros hablar de derechos humanos, si ya sabemos que precisamente el derecho humano está llevándonos al conocimiento de la persona, tenemos que tener en cuenta que los derechos humanos es quizá una de las ramas del derecho más nuevas que hay. ¿Por qué más nuevas? Porque durante mucho tiempo se ha venido hablando de derechos, pero se hablaba del término de derecho como algo suelto, pero ya recogiéndolo dentro de lo que es derechos humanos, más o menos unos 50 años aproximadamente es que llegamos a hablar de lo que es derechos humanos, y eso se encierra dentro de una disciplina que es el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario? ¿Hay alguna diferencia o no la hay? ¿Ni idea? Bueno, resulta que el derecho internacional humanitario es el que surge con ocasión al conflicto armado.
El derecho internacional humanitario es ese que nosotros hemos escuchado cuando un Estado está en conflicto con otro Estado, o por ejemplo el caso colombiano cuando hay un conflicto interno, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos dice ese derecho internacional humanitario? Es que se deben respetar los derechos humanos durante el conflicto armado. Es como lo que se llaman la humanización de la guerra, ¿cierto? Hay unos límites a los medios y métodos de combate. Se dice que se deben respetar las insignias, los hospitales, las escuelas, la población civil. Entonces lo que hace el derecho internacional humanitario es regular todo el tema de los derechos humanos dentro del conflicto armado. Pero ahora entonces el derecho internacional de los derechos humanos es el que regula, respeta y garantiza los derechos humanos en cualquier momento, o sea, en tiempos de paz, caso contrario, conflicto armado. Cuando nosotros analizamos los casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde el Estado ha sido sancionado por violación a derechos humanos, puede decirse que el 95% de los casos en donde ha sido sancionado el Estado ha sido con ocasión al conflicto armado. Y ahí yo me hago una pregunta, ¿qué pasa con los demás derechos? ¿Cómo estamos de salud en Colombia? ¿Cómo estamos de educación? ¿Cómo estamos de recreación y cultura? Nuestros deportistas están súper amparados con vivienda, con subsidios, con todo, ¿cierto? ¿Por qué este tipo de reclamaciones no llegan a la Corte Interamericana? Porque hay un desconocimiento, ¿cierto? Hay un desconocimiento no solamente de quienes crean las leyes, sino hay un desconocimiento de nosotros como ciudadanos sobre a qué tenemos derecho y cómo reclamamos, ¿cierto? Cuando ya nosotros vamos a entrar a hablar de una definición de derechos humanos, hay que entender que la sociedad es dinámica, ¿cierto? Al ser dinámica, pues obviamente se van creando nuevas leyes, se van modificando algunas, se van derogando otras, porque obviamente nos adaptamos a los cambios que hay en la sociedad. Pero algo que siempre va a permanecer son los tres principios reguladores de los derechos humanos. Estos tres principios son el principio de libertad, igualdad y proporcionalidad. ¿Qué entendemos por el principio de libertad? Bien, ¿qué más encierra el principio? Decisión, autonomía, responsabilidad, muy bien. La libertad. Hasta la libertad del otro. Exactamente. Muy bien, entonces el principio de libertad es precisamente eso, la autonomía que tengo yo de decidir cuál va a ser la forma en la cual yo voy a llevar mi proyecto de vida, ¿cierto? Pero como tú lo dices, mi derecho va hasta donde comienza el derecho del otro. Y adicional a eso no solamente es un tema de derechos, y acá es donde nosotros como ciudadanos nos estamos quedando cortos, y es que así como somos sujetos de derechos, somos sujetos de deberes y obligaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado que ustedes están un fin de semana tranquilos en su casa y el vecino está con una rumba a 3 de la mañana, el equipo a todo volumen, ¿cierto? Tiene derecho él a tener su rato de esparcimiento, de no sé, cultural, lo que sea, pero su derecho va hasta donde está transgrediendo la tranquilidad de la otra persona. Y estoy dando un ejemplo común, sin irnos a lo que pasa con el Estado, ¿cierto? Pero porque son cosas que nosotros vemos en la cotidianidad. La mayoría de las causas que generan, sobre todo, no nos vayamos tan lejos, en el caso de Bogotá, el tema de la falta de cultura, ¿cierto? ¿A qué se debe eso? Los factores son muchísimos, pero se debe a que hay un desconocimiento, a que hay una falta de respeto por el otro, a que yo creo muchas veces que lo que yo pienso es así, ¿cierto? Y no estamos pensando en lo que la otra persona puede estar sintiendo. Cuando hablamos de igualdad, debemos partir de que somos iguales como seres humanos, por lo tanto tenemos sentimientos, tenemos frustraciones, tenemos muchas otras cosas que cada quien lo vive de una forma diferente de acuerdo a las circunstancias en las que le tocó vivir, ¿cierto? Porque eso, o sea, nosotros humanos tenemos eso, tenemos pensamientos egoístas. O sea, solo pensamos en nuestro bienestar, Por ejemplo, para María hubiera sido más fácil seguir jugando con sus amigos, ¿cierto? Que ponerse a inventar toda esta cantidad de maromas para incluir a este chico dentro de su actividad normal, ¿cierto? Hubiera empezado como a ver su diferencia como un problema y lo vio fue como una oportunidad. Cuando hablamos del principio de igualdad, entonces ya hacemos énfasis en lo que estamos haciendo. Igualdad es que todos somos iguales ante la ley, pero ¿qué es equidad?
darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a sus circunstancias, ¿cierto? Entonces, quiero que tengamos muy en cuenta y que quede claro muy bien el concepto de igualdad y que lo llevemos día a día, no solamente en las aulas, porque acá no quiero que nos veamos ni como profesores, ni como estudiantes, ni como nada, ningún cargo que nosotros estemos ocupando en este momento. Acá somos ciudadanos y somos personas. Y cuando nosotros como persona nos aceptamos, nos respetamos y empezamos a respetar al otro, podemos ejercer cualquier cargo. Pero es imposible que una persona tenga un cargo profesional muy alto sin antes ser persona. Eso es imposible. En algún momento esa fachada se cae. Lo que nos acerca a nosotros como humanos es la sensibilidad, el ver al otro no como igual, sino como yo podría estar en esa circunstancia, ¿cierto? Y a mí no me gustaría que hicieran lo mismo conmigo. ¿Vas a decir algo? Yo tengo una inquietud y es, pues porque eso suena muy lindo, ¿sí? Pero también en pro de todas esas palabras lindas, la gente se recuesta en el Estado y a mí me parece que el Estado tampoco ni tiene la obligación, o sea, no da abasto para tener bien a toda la población como se supone que es el mínimo que debería hacerse. Entonces, ¿hasta qué punto esa libertad, esa igualdad y esa proporcionalidad yo también empiezo a construirla, así como estamos hablando de un proceso de paz? Yo soy libre de escoger si estudio o si no estudio, si trabajo o si no trabajo. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que en las clases menos favorecidas ellos todavía no han conocido que ellos pueden decidir. Entonces siempre se van a quedar esperando a que el Estado le dé y pues están garantizando. O sea, es del diario vivir que el Estado no puede atender a toda la población. Entonces eso hace como que nos quedemos ahí en la miseria esperando a que sea el Estado el que nos salve. Pero esa libertad es la que nos da a nosotros, pues como esa fuerza para decir, no, si el Estado no me da, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pues de pronto pensando egoístamente, pero sí para que salga adelante mi familia y yo, mi círculo social, no esperando siempre que el Estado le dé. Lo que tú dices es totalmente cierto y yo ahorita lo vamos a profundizar un poco más cuando lleguemos a hacer lo que es la responsabilidad del Estado. Y también cuando abarquemos el tema de la inclusión social, porque ¿qué es lo que pasa? El Estado debe garantizar, el Estado tiene 4 obligaciones que ya las vamos a ver. Y cuando hablamos de esas 4 obligaciones, viene una garantía de propiciar los medios básicos para que la persona pueda desarrollarse, ¿cierto? Y pueda acceder a todos los servicios del Estado. Pero ya vamos a ver que también el Estado en muchas ocasiones confunde esa inclusión social con asistencialismo, ¿cierto? Y cuando llegamos al punto de asistencialismo, que tal vez fue la primera faceta de la inclusión social, fue cuando empezó a crearse esa imagen de que el Estado me debe dar, ¿cierto? Y entonces yo le exijo al Estado, lo que decíamos al principio, entonces yo demando al Estado. Claro, si usted tiene razón, pues demande al Estado, yo no le digo que no lo haga, porque el Estado es el que está obligado a garantizarle todos esos derechos. Pero también por eso hablamos del tema de libertad, como tú lo dijiste ahorita, ¿dónde están mis derechos, mis obligaciones como ciudadano? Muchas veces el Estado dice, yo le doy, pero no le enseño qué debe hacer con esos derechos que tiene, ¿cierto? Y no es solamente una obligación del Estado, porque tú me dices, bueno, sí, la población menos favorecida no tiene la oportunidad de conocer los servicios, no tiene educación, entonces no está pendiente de cuáles son los procesos en los que avanza el Estado. No, ¿cómo lo vas a ver, cierto? No tiene acceso. Pero yo te hago una pregunta, les hago una pregunta. ¿Y qué pasa con nosotros los que sí sabemos? ¿Qué estamos haciendo? Votar no es, yo le dejo a usted en sus manos que organice y construya una sociedad y yo espero a ver qué pasa, si me sirve o no me sirve. Porque desafortunadamente nosotros los colombianos nos hemos acostumbrado a eso. Y voy para donde más me conviene, ¿cierto? Entonces ahorita como estoy acá y gano bien, entonces acá me quedo. Pero luego resulta que acá me va mejor. Y nos acostumbramos, inclusive, ya uno no vota porque una persona tenga una idea muy buena, sino uno vota en contra, ¿cierto? ¿Pasa o no pasa acá en Colombia? ¿O esto es en otro lado? O ya no votamos porque la persona traiga unas ideas, sino porque votamos es por un partido político independientemente de quién esté, ¿cierto? No votamos por convicción, no votamos, no leemos los programas de gobierno. Listo, me van a responder lo que siempre me responden, es que no hay por quién más votar, ¿cierto? Porque esa es la respuesta que todos tenemos y es verdad.
¿Y qué hacemos nosotros, por ejemplo, frente a las veedurías ciudadanas? ¿Alguno de ustedes ha tomado la molestia de revisar contratos de una entidad estatal? ¿Participamos en la política pública? ¿Participamos en las ponencias o en todo lo que son creaciones de proyectos de ley? Quería hacer una a propósito de lo que estás diciendo, y es que tenemos una concepción de Estado como si el Estado fuera ajeno a nosotros, y el Estado somos nosotros. Las instituciones que nos representan tienen unas responsabilidades, y muchas veces esa institución viene a jugarlas, no es un tema de Estado paternalista, sino que es retributivo. O sea, nosotros hacemos parte de las financiaciones, que o sea, nosotros con nuestros impuestos estamos financiando esa asistencia, o esa inclusión, perdón. Entonces no es tanto que sea un Estado paternalista, sino que nosotros hacemos parte de él y tenemos que involucrarnos en las instituciones, precisamente con las herramientas que mencionabas de participación ciudadana. Exactamente. Yo sé que no es un tema fácil, porque entonces ustedes me van a preguntar, bueno, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? No es un tema fácil, porque desafortunadamente el gobierno está permeado por mucha corrupción, está cooptado por mafias, que no es un tema nuevo. O sea, nosotros no estamos hablando de que es más, hablar que el conflicto lleva 50 años para mí es algo erróneo, porque eso lleva mucho tiempo atrás, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué precisamente la corrupción en Colombia? Y hablamos específicamente de Colombia porque acá es donde vivimos, pero también es uno de los países con más altos índices de corrupción. ¿Por qué llegamos a eso? Recordemos que en la época del narcotráfico, creo que todos vivíamos del narcotráfico independientemente de si trabajáramos directamente o no, ¿cierto? De alguna u otra forma nos beneficiábamos de ese dinero porque había abundancia de dinero, abundancia de trabajo, por así decirlo. Y si uno va, digamos que en Bogotá no se ve la situación como si se puede llegar a ver en otros pueblos o en otras ciudades donde sí estaba muy marcado este tema. Y por ejemplo, para mí es sorprendente hoy en día todavía ver a un niño, que me pasó hace poquito, ver a un niño de 11 años que le decía a una primita como de 19 años, eso consígase de novio un paraco. Un niño de 11 años. ¿Cierto? Yo no voy a entrar acá a hablar de temas políticos, voy a entrar a hablar de a quién le corresponde garantizar la seguridad del Estado, de la sociedad, al Estado, ni a grupos al margen de la ley, ¿cierto? Ni a grupos al margen de la ley le compete ayudarle a una niña a crecer y a pagarle su estudio, ni a comprarle su carro ni su casa, ¿cierto? Entonces es el Estado el que debe garantizar todo eso. Pero desafortunadamente empezar a cambiar ese concepto que nosotros tenemos en la mente es un poco complicado. No vayamos tan lejos. Nosotros somos expertos en adueñarnos en el triunfo de otros. Caso Selección Colombia, caso Nairo Quintana, cualquier deportista que triunfe, somos Colombia. Y para nosotros eso es ser patriotas. No, patriotas es lo que estamos hablando. Venga, participación ciudadana, estamos apoyando las políticas públicas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para la construcción de una sociedad? Eso es patriotismo, eso es sentirse uno colombiano. Es muy difícil cambiar la forma de ver y la forma, todos esos conceptos que nosotros tenemos, porque uno dice, bueno, pero si yo decido hacer algo, ¿quién me apoya? Cuando nosotros empezamos con la fundación, empezamos con esta idea grandísima de que vamos a cambiar Colombia, entonces vamos a llevar el tema de los derechos humanos, y empezamos a trabajar con poblaciones y a darnos cuenta de la realidad. Y dice uno, uy, venga, con que yo le cambie la vida a una persona, yo con eso creo que quedo feliz. ¿Cierto? ¿Y dónde está el primer paso? Empezar por uno. Vuelvo y digo, no es fácil, porque es que si yo voy manejando por Bogotá y me cierran 8 carros en la mañana y 8 en la noche, ¿yo cómo llego al final a mi casa? Aprender a manejar nuestra reacción y nuestro comportamiento creo que es el primer paso para nosotros empezar a vivir en sociedad. Puede que yo no vaya a cambiar la política colombiana, puede que yo no vaya a eliminar la corrupción, pero puede que yo contribuya en algo para la cultura ciudadana de la ciudad donde yo vivo, o a la ciudad a la que voy a visitar.
¿cierto? Porque yo no solamente voy a ser limpia en mi ciudad, o solamente soy limpia en mi casa y en la oficina, no. Eso debe ser en todo lado, pero debe crearse como una convicción, ¿cierto? De que donde yo soy trato de dar lo mejor y ser lo mejor, ¿cierto? Porque los principios les digo que esto es lo único que no cambia en los derechos humanos, porque es que precisamente la sociedad cambia, la gente cambia, pero si nosotros tenemos siempre estos principios, y acá ya entro a hablar del tercer principio que es el de proporcionalidad, que este es un principio que básicamente lo que dice es que el Estado puede imponer ciertos límites a esos derechos fundamentales siempre y cuando haya una razón justa. Por ejemplo, los famosos casos de excepción en el caso del conflicto armado. Pero entonces a lo que hoy es hablar que los principios que regulan los derechos humanos van a ser siempre los mismos porque son la base de partida para la creación de una norma, que ese es el otro problema que tenemos nosotros en el Estado colombiano. Una norma no puede crearse comparándola con otro país, porque es que lo que pasa en Chile, si hablamos por ejemplo del Código Civil colombiano, ¿cierto?, es totalmente diferente a lo que pasa en Colombia. La gente piensa igual, la situación económica es igual, la situación social no es igual, entonces no podemos copiarnos las normas de otro país. Y les cuento un caso particular que pasó hace 15 días y para otra entidad que estaba prestando servicio pidieron un concepto sobre el tema de los contratos de prestación de servicios. Cuando a mí me mostraron el concepto de esa entidad y lo leí, como yo ya había leído, pues ya más o menos tengo un conocimiento sobre las demandas que han llegado por este tipo de contratos, el funcionario de esa entidad copió y pegó el concepto de otra entidad. No se tomó la molestia de ni siquiera mirar la sentencia, nada, absolutamente nada. Yo decía, hombre, usted como funcionario tiene una responsabilidad más grande. ¿Por qué? Porque tiene una posición de garante. O sea, vuelvo y digo, la responsabilidad es de todos, pero hay unos que tienen una responsabilidad mucho más grande, los funcionarios públicos, ¿cierto? Porque su servicio es para con la sociedad. Y está el famoso concepto de, pues como es funcionario público, a mí no me pueden echar. Y yo siempre les digo, ¿cómo así que no lo pueden echar? ¿Dónde dice eso? No, yo no he visto en ninguna norma, he visto ningún artículo que diga que a un funcionario público no lo pueden echar. Lo que pasa es que ahí viene otro problema. Cuando hablamos de igualdad de condiciones y cuando hablamos de la inclusión, no solamente nos estamos refiriendo a personas en condición de discapacidad o retos especiales, estamos refiriéndonos a toda la población en general, dependiendo de las diferencias que tengan. Entonces, cuando uno mira el tema de los funcionarios públicos, uno les dice, sí, los pueden echar. Lo que pasa es que quienes ocupan los cargos altos en una entidad pública, por lo general no, son personas de libre nombramiento y remoción. Es decir, son personas que no llevan una trayectoria en la entidad, no conocen cómo funciona la entidad y llegan y dicen, yo voy a estar acá 4 años, ¿yo qué me voy a poner a meterme en problemas para que después me pongo en una demanda? Yo mejor lo dejo, me lo aguanto 4 años. Y así funciona. Eso es un tema que hemos venido hablando y tratando de trabajar. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué sería lo lógico? Que una persona que lleva 5, 10, 15, 20 años en una entidad sea la que merezca ocupar un cargo alto, ¿cierto? De director o de el responsable de una entidad del Estado, porque es quien conoce cómo funciona la entidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Pues obviamente como está creado todo para precisamente lo que hablamos, la cooptación que hay, la corrupción que hay en el Estado, las personas no pueden llegar a aspirar a esos cargos. ¿Eso qué genera en una entidad? Un conflicto laboral. Y cuando se genera un conflicto laboral, entonces el servidor público no está feliz con lo que hace. Cuando el servidor público no está feliz con lo que hace porque no siente que pueda progresar, que puede ir más allá, cuando llega ese ciudadano pidiéndole la ayuda porque es el funcionario el que le deba a brindar el acceso a esos servicios, pues el funcionario público ya está prácticamente sin las ganas ni con todo el entusiasmo de ayudarle, ¿cierto? Y de explicarle cuáles son sus derechos. Entonces démonos cuenta que todo eso es una cadena. Obviamente yo no voy a decir que todos los funcionarios son iguales porque conozco funcionarios muy comprometidos con lo que hacen, pero uno viéndolo desde afuera, ahí es cuando uno dice, ellos merecen más, ¿cierto?
merecen tener mayor crecimiento profesionalmente. Cuando ya ahorita que vemos este tema de los principios, entonces precisamente es para darle paso a la definición de derechos humanos. Ahora sí, ¿qué entendemos nosotros por derechos humanos? Dime. Libertad. ¿Qué más son derechos humanos? Respeto. Inalienables. Igualdad de condición. Igualdad de condición. Inherentes a la persona. ¿Qué más eran los derechos humanos? Pues todo aquello que garantiza que se respete la dignidad humana. Exactamente. Los derechos humanos, según la UNESCO, dice, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Cuando hablamos de derechos humanos no nos vamos a limitar solamente a los derechos. Dijimos que también son libertades, características, cualidades, cualquier circunstancia en la que el ser humano se encuentre, ¿cierto? Y es ese reconocimiento como persona, por eso decimos que son inherentes al ser humano. Tú hablaste de algunas características. Primero, la universalidad, y es que los derechos humanos nos corresponden a todos en cualquier lugar donde estemos, ¿cierto? Pero también hablamos de lo que es la interrelacionalidad y la interdependencia. ¿Qué querrá decir esto? Están relacionados unos con otros. Exactamente. Y además de eso no se pueden dividir. ¿Qué opinan ustedes del caso que sucedió hace poco con el despeje del Bronx? ¿Cómo vemos nosotros la afectación de derechos humanos en esta situación? Pues es que no solamente se afectaron los derechos de los indigentes, sino de la comunidad entera que estaba allí. Los erradicaron del lugar donde estaban, pero los lanzaron por toda la ciudad. O sea que los dispersaron. ¿Sí? Están respetando tanto los derechos de estas personas que estaban allí en condición de vulnerabilidad y el resto de personas también les respetaron sus derechos, porque no los están ayudando verdaderamente como es, no los están integrando a la sociedad, no están haciendo cosas por ellos. Pues unos dicen que es que ellos tampoco quieren ayuda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no solamente sus necesidades están siendo vulneradas, sino las necesidades de otros que estaban por encima de ellos y que tenían toda una red que los utilizaba. ¿Alguien recuerda la noticia cuando se acabó con la zona del Cartucho? Como los titulares, ¿no? Sí. Se acabó con la zona del Cartucho. ¿Cuáles son los titulares de ahorita? Se acabó con el Bronx. ¿Era necesario? Claro. O sea, eso es una situación que la conocíamos de hace mucho tiempo, no es algo nuevo, no es algo que digamos, uy, me acabo de enterar de eso, no, eso ya venía de tiempo atrás. Pero es dónde están las medidas de protección por parte del Estado, ¿cierto? Dígame cuál era el plan a seguir después del despeje, ¿cierto? O sea, mire la contingencia en la que nos presentamos, en la que nos encontramos ahorita. Ahora, una cosa es acabar con un lugar que expende drogas y que sucedía todo lo que sucedía, pero ¿dónde está el origen de ese problema? Cuando hablamos de la interdependencia de derechos es que uno va tras de otro. Yo a un habitante de la calle, como Estado, yo no le vulnero su derecho a la vida. Yo, hablando coloquialmente, no lo mato, pero no lo tengo inmerso en políticas públicas, ¿cierto? No le respeto su derecho a la salud, no le respeto su derecho a la educación, a la vivienda, a la alimentación. Por lo tanto, sí le estoy afectando su derecho a la vida. Además, porque para nosotros hablar de esa unión entre derechos humanos y dignidad humana, de eso tiene que salir un resultado y es calidad de vida. Y el Estado entonces empieza a limitarse diciendo, yo garantizo. ¿Cómo garantizo?
El Estado responde y dice, yo tengo una oficina de protección social, yo tengo una entidad que protege a las personas sordas, yo tengo una entidad que protege a las personas ciegas, yo tengo una entidad que protege a las personas víctimas del conflicto, a los desplazados, y con eso yo ya estoy cumpliendo mi deber de garantía. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de unas condiciones mínimas que debe ofrecer el Estado para garantizarle los derechos a las personas, pero resulta que el Estado se quedó con el concepto de mínimo. Y acá ya viene, cuando hizo la intervención la compañera sobre, bueno, si es que todo se lo reclamamos al Estado y entonces yo ya le digo al Estado, deme, y pienso que todo me lo debe dar el Estado. Y es muy cierto, en unas entidades en las que hemos trabajado cuando hacemos investigación, a varias personas que eran acreedoras del beneficio de mercado, los vimos cómo recibían su mercado, iban y lo vendían. A varias personas que les dicen, usted va a tener un subsidio de vivienda, pero entonces resulta que es por si usted no trabaja, entonces se le da el subsidio de vivienda y resulta que en esa vivienda viven 5 personas, de las cuales esas 5 personas son vendedores ambulantes, de las cuales cada uno se puede estar haciendo el mes 1.000.000, 2 millones, 3 millones, hasta 4 millones de pesos mensuales sin pagar impuestos. A veces le pagan hasta mejor que uno, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está mi deber como ciudadano de pagar impuestos? ¿Dónde está mi deber como ciudadano de, ok, yo le exijo al Estado, pero yo también tengo que responder? Ahí es donde yo voy. Porque, por ejemplo, lo que tú dices es muy cierto. O sea, una cosa es que nosotros como ciudadanos tenemos derechos, tenemos deberes. Por ejemplo, un ejemplo claro es el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Social y el Departamento de la Unidad para la Reparación a las Víctimas. Tengo algo de conocimiento de eso porque un amigo estuvo trabajando ahí en la unidad para las víctimas, pero entonces ahí es donde se veía la falta, o sea, la deshonestidad de la gente. Los desplazados, o sea, sí, debido al conflicto armado y todo eso, sí, el gobierno le reparaba eso, que por ejemplo, un muerto le daban 40, 50 millones de pesos, pero eso ya lo considera como negocio. Incluso había personas que vivían de eso, ya decían, no, yo sé cuáles son los parámetros para la declaración para que usted le reconozca el desplazamiento forzado. Muchas veces era desplazamiento forzado, otras veces era secuestro, otras veces eran asesinatos, homicidios. Entonces la gente ya lo tomaba como un negocio. Ahí está la falta de honestidad de uno y que uno muchas veces se queja del Estado, que el Estado a uno no le colabora, pero en sí es uno el que se aprovecha del Estado. Claro, además porque ya que estamos hablando del reconocimiento y el respeto, quiero que acá cada uno o los que quieran participar me digan en qué momento ustedes creen o creemos que hemos vulnerado un derecho humano. Voy a empezar yo, para romper el hielo. Cuando compraba películas en la calle, yo estaba vulnerando los derechos de autor de una persona. Que si era rica, millonaria, no, eso no es problema mío. Es su derecho, yo no tenía por qué vulnerarlo, ¿cierto? ¿Cuándo más hemos vulnerado derechos? Claro que habría que hacer una distinción entre el derecho que estás vulnerando, no, porque ahí no es el derecho humano. O sea, no es dentro del marco del derecho humano que es inherente al ser humano, sino dentro del marco de una legalidad de un país, donde se encuadran los derechos de autor, que es diferente porque no todas las leyes son justas y no todas las veces que infringes una ley o que vulneras un derecho está siendo injusto. Bueno, es cierto, pero los derechos de autor están dentro de los derechos humanos. Entonces, dato nuevo que aprendemos. ¿En qué otro momento vulneramos derechos humanos? O derechos. ¿Por qué razón? Si es cierto hay una diferencia entre derechos humanos y los derechos en general, ¿cuál es el macro? Que se respeta la libertad, la igualdad, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento vulneramos nosotros también otros derechos?
Exactamente, no hay un respeto por la dignidad del otro. Yo creo que en algún momento todos hemos discriminado, ¿cierto? Y muchas veces no es por el tema de raza, no es por el tema de religión, sino no vayamos tan lejos. Alguna persona está viviendo alguna situación específica en su hogar que le causa mucho dolor, mucha incomodidad, va a la oficina y se siente tan mal y sin querer le responde mal al otro o me responde mal a mí y yo digo, ¿ves qué le pasa? Y de una vez empiezo a despotricar del otro, pero yo no me imagino y no me pongo en el lugar de la otra persona, que si bien es cierto no debía contestarme de esa forma, algo debía tener esa persona para llevarlo a actuar así. Y a todos nos pasa. No conozco a la primera persona 100% feliz que jamás le pase nada. Claro, de todas las experiencias se aprende, pero se aprende que el otro está pasando por algo. Por eso cuando hablo del tema de los funcionarios públicos, porque es que he tenido mucha relación con ellos, yo los veo y a veces digo, yo trato de entender su situación y su posición. Ahora, tú mencionas algo muy cierto y es que el ciudadano, y vamos a empezar a dejar de lado las generalidades, ¿listo? Porque también las mencionamos. Claro, el ciudadano es responsable y algunos ciudadanos abusan del Estado. Entonces, por eso es que hablamos de que a veces no es tan bueno ese Estado paternalista que todo le da y venga, yo le protejo y le garantizo pues absolutamente todo, porque yo no acostumbro al ciudadano a que también busque y que él es el principal actor, como lo dijiste tú, de la construcción de la sociedad. Pensando ahora en lo que plantea, la gratuidad siempre que ha vulnerado los derechos humanos de las personas, de la gente que día a día se levanta a trabajar y a buscar mejorar su calidad de vida, mientras el Estado busca mejorar la calidad de vida de muchas personas en el marco de la gratuidad. Que ahí hay una eso es un tema, es un tema, por eso digo que no se puede hablar de generalidades, sino porque hay especificidades en cada circunstancia. Un día estábamos en una reunión hablando del tema del subsidio de vivienda, entonces que vamos a construir viviendas para yo no sé cuántas personas, y yo decía, hice el comentario, bueno, a mí me parecería interesante y me parecería muy chévere que la persona que vaya a recibir una vivienda tenga una retribución para la sociedad. Un ejemplo, que venga, porque ellos mismos no pintan las paredes o ayudan a construir la vivienda o se les da un trabajo para que ellos mismos construyan su vivienda, pero no los dejamos acá sentados esperando a que algo pase. Una posibilidad, pueden haber muchas, pero lo que quería hacer ver es que démosles oportunidades a las personas para que vean que no solamente es recibir, sino que hay que también contribuir. No es simplemente decir, ok, yo recibo la vivienda y cuando nos vamos y miramos 2, 3 años después, la vivienda está vuelta a nada. Obviamente volvemos al mismo punto, sí, pero entonces la calidad de las herramientas y los materiales no es la mejor, entonces el Estado no cumplió y esto se convierte en un vaivén, ¿cierto? Pero es lo que yo debo dar, lo que el Estado me debe dar, porque no puedo empezar a decir, yo doy si el Estado me da. No, pues sigamos así, mire cómo vamos. ¿Te ibas a decir algo? Considero que es una culturización propia y creo que la organización del Hijo de Dios la ha vivido. Algo muy particular. Hace muchos años, aproximadamente unos 19 años, se hizo un plan de vivienda en la ciudad de Bucaramanga. Allí nació la Universidad del Norte de Bucaramanga. El norte de Bucaramanga son estratos 1 y 2, es una comunidad muy vulnerable, y ante esa necesidad, la organización Minuto de Dios construyó 14 torres, en total fueron 126 apartamentos. Si hacemos un estudio hoy en día de esas personas, viven 5 nomás, 5 familias, y las demás familias vendieron sus apartamentos. El Minuto de Dios les dio esos apartamentos. Y uno dice, ¿a cambio de qué? Y se ha convertido toda esa situación de vivienda en un negocio, eso es claro, porque el Estado es permisivo, permite eso. Hasta ahora por allá algún senador, una persona brillante, un padre de la patria dijo, oiga, ¿por qué no colocamos una cláusula?
y queda prohibida en 40 o 50 años la venta de este, así la persona la paga, porque no hay derecho toda una organización, Minutos de Dios, en favor de los más necesitados, hacerles sus muy buenos apartamentos, que son muy buenos apartamentos. Hoy en día la tristeza los vendieron. 5 familias viven y la demás gente hizo negocio. Y esas personas se postularon, yo supe después, a otros subsidios en el mismo norte de Bucaramanga, unas casas que hizo en la presidencia de la República. Así, y ahí se vuelve uno. Y lo que tú dices, ¿y por qué es permisivo el Estado? Porque detrás de eso hay un tema de corrupción grandísimo, porque es que es un negocio. A mí como funcionario corrupto no me da igual saber si la persona o no va a tomar su casa, no, yo lo que necesito es que se construya la casa, se entregue y de ahí para adelante no es problema mío, ¿cierto? ¿Qué ibas a decir tú? Y luego tú. Hablando de ese tema de la unidad, pienso que hay, o sea, cuando suceden estas acciones en el marco de los derechos, humanos, habría que analizar si se cumplen los 3 principios, el de libertad, la igualdad y la proporcionalidad. Y en el marco de la proporcionalidad es que existiera un acto de correspondencia de la gente que está recibiendo en el marco de la gratuidad a la luz de su diferencia, debería estar ejecutando acciones en el marco de ser ciudadano. Y era lo que hablábamos esta mañana, lo que el doctor Oscar Castañeda hablaba en el marco de la ciudadanía, de ser ciudadano, y después una discusión que hubo, es el concepto que tenemos de ciudad, el concepto que tenemos de ciudadanía y de ciudadanos. Entonces, pienso yo ahí que habría que hablarlo desde ahí, y que estamos formando en la escuela, y que estamos formando en los niños, y que efectivamente somos el resultado de todo un proceso histórico, y que en ese proceso histórico se han gestado acciones para validar a unos e invalidar a otros. Exactamente. Y te voy a responder ahorita con la diapositiva de inclusión social. Sigues tú y ya pasamos a la diapositiva. Yo quería comentar también un caso, en alguna oportunidad yo pude vivir en una comunidad indígena en el Cauca, y en ese momento todos los cabildos se reunían porque el gobierno tenía que devolvernos nuestras tierras, y es que el Cauca siempre ha sido de los NASA, entonces tienen que volvernos a dar las tierras. El gobierno negociaba con los mestizos las tierras y les decían, oiga, esta tierra es ancestral, es de los indígenas, por favor se la vamos a comprar, le vamos a comprar la finca. Le compraron la finca al mestizo, se la titulaban a la comunidad indígena, y al cabo de 5 o 6 años, otra vez los indígenas habían vendido la tierra a un mestizo, y después volvían y la pedían. Entonces eso se vuelve también como un círculo de alcahuetería, por decirlo así, porque como que no se le pone tate quieto para que, bueno, si está tan convencido de su ancestralidad y de todo ese cuento que está echando, pues entonces vívalo y no siga vendiendo su tierra. Y vamos a responder todo eso que hemos dicho con la definición de inclusión, y ya vamos a ver por qué. La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. ¿A dónde quería llegar con la participación de ustedes? Si era a que dijeran, oiga, si es que no es bueno simplemente decir, Estado tenga de a todos los ciudadanos lo que necesiten y ya, porque es que hay una responsabilidad. Y como les decía desde el principio, creo que en la tarea en la que más encaminada estoy es en hablar de deberes, porque se volvió cansón que mis derechos y mis derechos y mis derechos, y si la sociedad no está progresando es porque nosotros no nos hemos empoderado como ciudadanos. Cuando hablamos de inclusión social, estamos hablando de que hay que tener en cuenta una diversidad de una persona de acuerdo a una condición específica. Pero cuando hablamos de la inclusión, lo que estamos buscando es que esa persona se adhiera a la sociedad, que tenga las mismas oportunidades que el común de las personas, ¿cierto? Que no tienen de pronto esa misma diferencia. Y acá es donde entramos a decir qué era lo que pasaba al principio con la inclusión, era el asistencialismo, en concepto, porque en teoría sigue existiendo. La inclusión social lo que busca es la efectividad del goce de derechos, pero además de convertir a esa persona en un sujeto de derechos
y de obligaciones. Ahora, hay que tener en cuenta varias cosas, porque es que cuando hablamos de estas minorías o de estas poblaciones que requieren una protección especial del Estado, hablamos o de personas discriminadas o de personas vulnerables o grupos vulnerables, que no es lo mismo, ¿cierto? Porque una cosa es hablar, por ejemplo, de una persona desplazada, víctima de la violencia, que si se le dan las condiciones aptas, puede estudiar, puede trabajar, puede hacer absolutamente todo. Obviamente con la asistencia del Estado también en una ayuda psicológica, porque es que imagínese cuando usted es una persona que no tiene los medios ni los recursos en conocimiento. Muchos casos han sido que demandan al Estado, gana la demanda, le dan a la víctima que lo máximo que ha tenido en el bolsillo son 500.000 pesos y le dan 100, 300, 500 millones de pesos. ¿Usted sabe qué hace la persona con esa platica? Ah, porque los otros 500 ya se los llevaron los abogados, ¿no? Esos abogados. ¿Qué hace la persona con esa plata? No tiene ni idea qué hacer. Al año ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque no hay un acompañamiento del Estado. Entonces, hay situaciones en las que yo como persona puedo recibir una ayuda del Estado porque estoy en una situación diferente, ¿cierto? Pero esa ayuda requiere que el Estado también actúe como un generador de valores, ¿cierto? Lo que tú decías, venga, yo cómo le enseño a esta persona que yo recibo algo del Estado, pero que usted debe cuidarlo, que usted no va a ir a salir a venderlo al año y luego va y busca otro subsidio, sino que usted lo debe conservar porque es que eso que está saliendo, que usted está recibiendo, está saliendo del bolsillo de todos los ciudadanos, entonces usted también le tiene que retribuir algo. Hablamos del caso de personas que son víctimas, desplazados, pero hablemos por ejemplo del caso como el del video, de un niño con una condición especial como la que él tenía, ¿cierto? Porque ahí ya le dimos palo al ciudadano que no es responsable, ahora démosle palo al Estado, ¿cierto? Porque es que estamos hablando de que es un niño, o sea, el niño todavía no sabe esas mañas que ya sabe el adulto que puede aprovecharme los subsidios. Entonces, ¿qué hace ahí el Estado? Pasamos por favor a la siguiente. Y ahí entonces ya te doy la palabra porque quiero cerrar con este tema de la inclusión excluyente. Ahí es donde empiezan las cosas mal porque el Estado trabaja una inclusión exclusiva. Entonces, a mí me llegan muchachos sordos, bueno, ya muchachos no, tienen 30 años. Bueno, sí, todavía estamos en la edad de ser muchachos a los 30, bueno. Y llegan estos muchachos jóvenes, bellos, a los 30 años de edad, buscando trabajo. Yo recibo la hoja de vida, son personas sordas, recibo la hoja de vida, la miro, veo que la persona se graduó del colegio, que hizo un tecnólogo en el SENA, y cuando yo miro la redacción de la hoja de vida digo, ¿qué pasó acá? Lo básico que uno hace súper bien, la hoja de vida, ¿cierto? Porque es mi carta de presentación. Y miro la hoja de vida con una redacción terrible y digo, ¿pero qué está pasando acá? Pues resulta que el Estado garantiza a esa persona que ya es un adulto, pero que cuando era niño le dice, yo le voy a garantizar a usted el derecho a la educación. Lo inscribo en un colegio público y el niño empieza a ir a estudiar. Pero resulta que el Estado está en la obligación de proporcionar, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, el modelo lingüístico o el intérprete. Y muchas veces los niños terminan el bachillerato y jamás vienen un modelo lingüístico y jamás vienen un intérprete. ¿Le garantizó el derecho a la educación? Porque es que el derecho debe ser real y efectivo y además debe ser de calidad. Entonces, ahí sí la responsabilidad es del ciudadano, es del Estado. Ah, pero mentira, sí hay responsabilidad del ciudadano. ¿Saben de quién? De los papás de ese niño. Y entonces ahí es cuando hablamos del rol de la familia y el rol de la sociedad. Porque ¿qué pasa? Muchas veces como papá yo digo, uy, mi hijo tiene una deficiencia y entonces esto ya es un problema y a él me lo están discriminando en el colegio, ¿sabe que yo mejor lo saco del colegio? Y le empiezo a llevar el mensaje a ese niño de que la diferencia es mala. Si yo como Estado garantizo el acceso a los derechos, a los servicios públicos que yo le debo dar con calidad, esa persona que hoy necesita un favor o un subsidio o una ayuda del Estado, si yo le doy algo de calidad, esa persona el día de mañana no va a necesitar de mí, ¿cierto? Si yo le doy muy buena educación,
tanto en el colegio como en la universidad, esa persona seguramente va a salir y va a conseguir un muy buen trabajo y ya no me va a tener que pedir a mí un subsidio de trabajo, va a tener cómo ayudarle a su familia. Entonces démonos cuenta que todo eso que nosotros hablamos para el acceso al trabajo, para el acceso a la educación, si se brinda un servicio de calidad desde el principio, vamos a ir acostumbrando y creando a una persona que sea activa en la construcción de sociedad. ¿Cuál es el papel de nosotros? Ya para terminar así muy rápido, y puede que no podamos hacer mucho nosotros desde donde nosotros estamos, ni con el gobierno, ni con el tema de la corrupción, pero miremos este ejemplo y es como en un proceso de comunicación, porque como les decía, el rol de la familia está en que, bueno, también necesitan una ayuda y una intervención psicológica y apoyo social, porque la familia tampoco sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Y por su parte la sociedad, para que nosotros también aprendamos a ver la diferencia como una oportunidad y no como algo que nosotros tenemos que rechazar. Ahora, el papel de nosotros que estamos en el tema de la pedagogía, de la docencia o que tenemos relación directa con poblaciones vulnerables. Nosotros siempre partimos desde la parte negativa. Entonces, ¿qué le dice la mamá al niño? No discrimine, ¿cierto? De una vez le está diciendo, no haga tal cosa, entonces no discrimine. Luego le dice, todos tenemos derecho. O la misma sociedad le dice, todos tenemos derecho. Todos somos iguales, por lo tanto, integra. Entonces, ¿qué hace el niño? Está bien, venga para acá. ¿Cierto? Me tocó, venga y juegue conmigo. O lo mismo en el trabajo, venga, me tocó porque el jefe me mandó a trabajar con este. Todo bajo la obligación. Pero ¿qué pasa si cambiamos, cierto, ese concepto y empezamos a partir de lo positivo? Primero enaltecemos la dignidad humana, por eso empezamos esta capacitación hablando de la dignidad humana, lo que nos hace personas y a lo que tenemos derecho por el simple hecho de ser personas. Todos somos iguales ante la ley, ¿cierto? Pero diferentes en cada ser. Partamos de la diferencia de que todos somos diferentes, pero sí somos iguales ante la ley. Por lo tanto, respeto y acepto las diferencias. Si nosotros empezamos a educar a nuestros niños con este concepto positivo y no imponerle que la diferencia tienes que aceptarla, sino que simplemente, es más, la diferencia no debería notarse. Como un trabajo que estamos realizando ahorita y es, les estamos sacando fotos a los sordos. Pues cuando tú ves la foto vas a decir, ¿es que acaso un sordo se le nota que es sordo? ¿Cierto que no? Entonces hagamos lo mismo con los demás. Que hay algunas situaciones que son notables, claro que lo son, ¿cierto? Pero si empezamos a ver eso como una oportunidad y no como, venga, y ahora yo cómo voy a trabajar con esta persona que no se puede movilizar. Y lo tenemos claro que las personas pueden superar las dificultades, ¿cierto? Vemos cómo personas en sillas de ruedas juegan baloncesto, corren carreras, hacen de todo, ¿cierto? ¿Y qué está pasando ahorita con los niños, no? Todos se los damos, todos se lo compramos, los niños tienen iPads, celulares, televisores, en el cuarto ya no le cabe nada, entonces toca comprar otra casa para un cuarto, poderle meter todos sus juguetes, porque es que el niño lo tiene todo, o sea, absolutamente todo. Y lo estamos llenando desde, entre más tenga, más poder tiene. La inclusión social no debe ser vista como asistencialismo, pues lo que se busca es el goce efectivo de derechos que conduzca a una vida digna. Recordemos, no solamente garantía de derechos, sino garantía real y efectiva de derechos. Los niños nacen sin prejuicios, por lo tanto, ¿qué papel vamos a jugar nosotros? ¿Cierto? Y si la inclusión social es real y efectiva, formará un ser humano sujeto de derechos y obligaciones que no dependerá del Estado, sino que va a contribuir en la construcción de sociedad. Nosotros tenemos ese papel principal, ¿cierto? Entonces, empecemos a enseñar deberes también. ¿Listo? Muchísimas gracias.